especiales, pues eso mismo en los procesos de ejecución. Unas disposiciones generales para el proceso ejecutivo y hay unas disposiciones especiales cuando lo que se pretende a través de ese proceso ejecutivo es la efectividad de la garantía real. 1, 2, la adjudicación o realización especial de la garantía real. Son otros dos dispositivos, dos instrumentos que se cuentan como modalidades del proceso ejecutivo, sin que ello, ni que se diga, ni esté afirmando que existen varios procesos ejecutivos. No, el ejecutivo es uno solo. Hay unas disposiciones generales y unas disposiciones especiales en tratándose de, repito, en tratándose de efectividad de la garantía real. Si quiere, para que nos ubiquen un poco más, entre paréntesis escriban allí antiguo proceso llamado ejecutivo hipotecario, y el otro mecanismo que se conoce como adjudicación y realización de la especial de la garantía real. Pero el proceso ejecutivo realmente es uno solo. Obligaciones que se pueden cobrar ejecutivamente. Las siguientes: cantidades líquidas de dinero e intereses, obligaciones de dar, repetimos, obligaciones de pagar sumas líquidas de dinero, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones alternativas, obligaciones condicionales y obligaciones por perjuicios. Miremos rápidamente qué significa cada una de ellas. Bien. Miremos entonces la primera: obligaciones de pagar cantidades líquidas de dinero e intereses. ¿A qué se refiere este tipo de obligación? Cuando se refiere a cantidades de dinero, líquidas de dinero e intereses, pues se está refiriendo a cifras numéricas o guarismos numéricos precisos o ser susceptibles de determinarse, concretarse, utilizando las operaciones aritméticas sin estar sujeto a deducciones indeterminadas. A eso se refieren las obligaciones de pagar cantidades líquidas de dinero e intereses, a cifras numéricas, guarismos numéricos, precisos, concretos o determinables, utilizando las operaciones aritméticas como sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar porcentajes, etcétera, etcétera, etcétera. Allí para los matemáticos que supuestamente, pienso que hay varios aquí entre los que me están escuchando. Bien, cuando hablamos de obligaciones de dar, también se conoce como especie inmueble o de género distinto a dinero. Pues, cuando decimos obligaciones de dar, especie inmueble de género distinto a dinero, pues ya estamos diciendo que no es dinero, ¿o no? Sino dar, entregar. Es entregar una cosa muy. A celebra con B un contrato de compra-venta de un televisor de ciertas características. A es el vendedor, B es el comprador, B paga la prestación a su cargo, que es entregarle al vendedor el valor del negocio jurídico, y la prestación del vendedor pues es entregar la cosa adquirida. Si el vendedor no entrega la cosa adquirida, pues sencillamente legitima la causa al comprador, que se convierte en acreedor, para demandar a través de un proceso ejecutivo la entrega del bien objeto de la obligación. En eso se resume la obligación de dar, especie inmueble o de género distinto a dinero. Si la obligación es de hacer, ¿qué significará la palabra hacer? Hacer es realizar, efectuar, hacer realmente, ejecutar, realizar. A celebra un negocio jurídico con B, le entrega a B
500 millones de pesos para que adelante trámites de importación de unos bienes, o construya una casa, o haga una escultura, o pinte un cuadro. Pues son obligaciones de hacer que implica conductas o comportamientos positivos, realizar, efectuar. Eso se llama hacer. Obligaciones de no hacer. Obligaciones de no hacer, al contrario, significa que se refiere a conductas o comportamientos negativos de abstención, de prohibición. Entonces, hipotéticamente, a manera de ejemplo para que entiendan y comprendan, A y B son vecinos en un sector de una ciudad, en la cual vecinos colindantes allí con los bienes, A le entrega a B, celebran un negocio jurídico en el cual A le entrega a B 100 millones de pesos para efectos de que se abstenga de construir o levantar muros o levantar su bien inmueble a determinada altura o construir un segundo o un tercer piso porque le obstaculiza o bien el panorama de la ciudad, o la vista de la sabana, o por qué no la vista del mar, o sencillamente le impediría que goce finalmente de los rayos solares en las horas de la mañana, y se constituye finalmente en una obligación de no hacer, de abstención negativa. En eso se reducen las obligaciones de no hacer, de conductas o comportamientos negativos, de abstención, de prohibición. Claro, cuando el que recibió el dinero ejecute, haga lo contrario, es decir, incumpla la obligación de no hacer, es decir, hace, pues sencillamente ya está incumpliendo la obligación. Empieza a construir, no puede construir, y al hacerlo, en lugar de no hacer, lo que está es haciendo. Obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales, como su nombre lo indica, son aquellas que están sometidas a una condición, y fundamentalmente una condición suspensiva, que lo desarrollé ampliamente cuando hablé del proceso de resolución de contrato de compra y venta. Hablamos allá, hablé de las condiciones resolutivas, de las condiciones suspensivas, cuando es expresa, cuando es tácita, cuando hablamos del pacto comisorio, cuando hablamos del cualificado y el simple, etcétera, etcétera. En los procesos ejecutivos, precisamente, las obligaciones condicionales, pues son aquellas que están sometidas a una condición, es decir, a un hecho futuro e incierto, hay incertidumbre, puede acaecer o no puede acaecer ese suceso. Y entonces, para recapitular y casi que volver a tomar el ejemplo que hablé en aquella oportunidad, A celebra un negocio jurídico con B y le dice, mire, le voy a entregar 50 millones de pesos si a más tardar el 30 de diciembre del año 2020 usted me acredita que ya tiene el título de abogado. Futuro e incierto, puede suceder, no puede suceder, incertidumbre. O le voy a entregar un carro si usted igualmente a más tardar el 30 de diciembre del año 2020 me acredita el título de abogado. O bien, como yo soy escultor, si el 30 a más tardar el 30 de diciembre me acredita el título de abogado, voy a hacer una escultura de tales características. O si yo soy un pintor de reconocida reputación y fama, le voy a pintar un cuadro, no voy a hacer una réplica de la Mona Lisa. Ahí se lo pongo de distintas formas. Una condición a través de una obligación de pagar o de darles dinero, o de dar, o de hacer, o de pronto de no hacer. Están sometidas a una condición. Es decir, cuando se cumpla con la condición, el acreedor se convertirá, que cumple una condición, se convierte en acreedor y podrá demandar el cumplimiento de la obligación que estaba sometida a una condición
claro está, acreditando el cumplimiento de la condición. Pero también hay obligaciones alternativas. Y esas obligaciones alternativas, igualmente, son aquellos negocios jurídicos que se celebran y se contraen obligaciones que pueden ser satisfechas de diferente forma, de diferente manera. Ejemplo, A le presta a B a título de mutuo 100 millones de pesos y acuerdan en el negocio jurídico que a más tardar en tal fecha B cumplirá reembolsando la obligación en dinero en efectivo o cumpliendo la obligación, entregándole un carro, o como quiera que el deudor es un escultor famoso haciendo una escultura, o como quiera que el deudor es un pintor, pues haciéndole una pintura, un cuadro, etcétera, etcétera, o de pronto una obligación de no hacer. Y el deudor cumplirá la obligación de la forma o manera alternativa acordada en el negocio jurídico, y si se llegó a precisar, entre otras cosas, que el cumplimiento era la elección del deudor, podrá elegir la manera como extinguirá la obligación, manera alternativa. Obligaciones por perjuicios. ¿Qué será un perjuicio? Perjuicio es el daño moral o material que se causa por parte de una persona o cosa a otra persona, bien sea su salud o en su bienestar o en la devaluación de un bien. Eso es perjuicio. De tal manera que los perjuicios es un daño, se necesita que sean reparados, y por eso se dice que la reparación es a través de una indemnización. Y la indemnización, en las voces del Código Civil, se definen como daño emergente y lucro cesante. El daño emergente hace referencia a la pérdida que se causa por el no cumplimiento de una obligación, el cumplimiento tardío de la obligación o el cumplimiento defectuoso de la obligación. Y hablamos de lucro cesante cuando se deja de percibir beneficios, ganancias por el no cumplimiento de la obligación, por el cumplimiento defectuoso de la obligación o por el cumplimiento tardío de la obligación. En materia de perjuicios, ¿qué ha dicho el Código General del Proceso? Lo mismo que decía el Código de Procedimiento Civil, que los perjuicios son compensatorios y los perjuicios son moratorios. ¿Y cuándo hablamos de perjuicios compensatorios? Hablamos de perjuicios compensatorios cuando se tiene como que sustitución de la obligación original por una suma líquida de dinero estimada y especificada bajo juramento como cantidad principal, si no figura en el título ejecutivo. Entonces, para que entiendan y comprendan un poco más allí este tema, A celebra un contrato de compra y venta con B, un vehículo automotor. A es el vendedor, B es el comprador. La obligación de A es entregar el vehículo, la obligación de B o su prestación a su cargo es pagar el importe o el valor del vehículo como tal. B cumple con la prestación a su cargo, paga el valor del vehículo. A no cumple con la prestación a su cargo, que es entregar el vehículo, pero va a querer entregar el vehículo y de pronto a ver qué expresión utilizo allí, por guayabo, dice que ese vehículo le tenía cariño, dice voy a dar la última vuelta, pero voy a dar la última vuelta, quiero darle una vuelta a la antigua calle del Cartucho, que hoy dicen hoy que es turística, no sé. Pues bien, porque hay unos proyectos en el distrito allí importantes para recuperar la zona. Pues se fue para allá a las 12 de la noche, pues ¿qué pasó? Le quitaron el carro. Ya no puede, ¿cómo lo va a cumplir? ¿Qué hace el comprador que pagó y que el carro ya no se encuentra? Por muchas razones. Pues opta
por los llamados perjuicios compensatorios, que es la sustitución de la obligación original estimada y especificada bajo juramento como cantidad principal si no se encuentra registrado en el título ejecutivo. ¿Y qué son los perjuicios moratorios? Los perjuicios moratorios igualmente es una suma líquida de dinero estimada y especificada bajo juramento como tasa de interés mensual. Si no aparece en el título ejecutivo. Pero para demandar el cobro de perjuicios en las dos modalidades que trae el Código General del Proceso, perjuicios compensatorios y perjuicios moratorios, el tema de los perjuicios solamente es aplicable y es procedente, para que tengan allí cuidado, en relación con las obligaciones de dar especie inmueble o de género distinto a dinero, en las obligaciones de hacer y en las obligaciones de no hacer. Lo que quiere decir que los perjuicios no son aplicables cuando la obligación es de pagar cantidades líquidas de dinero e intereses. E igualmente, ustedes no pueden llegar a confundir los perjuicios moratorios en las obligaciones de dar, hacer o no hacer ante su incumplimiento con los intereses moratorios típico de las obligaciones de pagar cantidades líquidas de dinero e intereses. Es diferente, para que ya lo tengan presente y lo tengan claro. Cuando se habla de intereses moratorios se está refiriendo a sumas líquidas de dinero. Cuando hablamos de perjuicios moratorios nos referiremos a obligaciones de dar, hacer, no hacer y se demandarían ante su incumplimiento. Bien. Forma o manera de acumular las pretensiones en el proceso ejecutivo. Forma o manera de acumular las pretensiones en el proceso ejecutivo. Y este tema lo voy a desarrollar de una manera simple. No voy a extenderme de manera compleja como desarrollo en posgrados. Voy a tratar de ser básico con ustedes. Bien. Es acumulación de pretensiones en el proceso ejecutivo. Si la obligación es de pagar sumas líquidas de dinero e intereses, pues el ejecutante podrá acumular en la pretensión ejecutiva el capital más los intereses, y si los intereses se pactaron en una tasa legal o convencional que no es fija, que es fluctuante, que es varía, en esos eventos no es necesario registrar en el cuerpo de la demanda el porcentaje como tal. Sí, repito, la tasa legal o la tasa convencional no es fija, es variable, no es necesario fijar la tasa. Si no es variable, sí habrá que fijar el porcentaje de manera concreta. ¿Correcto? Pues bien, entonces se puede pedir, por favor, el capital más los intereses de plazo, y si la obligación es expresa, clara, exigible y está en mora, con plazo vencido, podrá acumular además los intereses moratorios. Si la obligación es pura y simple, no podrá cobrar sino el capital, los intereses de plazo, pero no podrá cobrar los intereses moratorios, salvo que constituya en mora, y hoy en día el mecanismo para constituir en mora y poder demandar el pago también de intereses moratorios, la constitución en mora se materializa con la notificación del auto de apremio al ejecutado. ¿Cómo se acumulan las pretensiones en las obligaciones de edad, especie inmueble o de género distinto a dinero? De la siguiente manera.